quería mencionar antes de continuar. Voy a predicar así entonces, hermanos, porque todavía ando con ese problemita de una ligera tos. Y vamos a, por favor, a Josué. Acompáñame a Josué. No hay de otra. Muy bien. Josué, capítulo 2. ¿Listos? Estamos en este estudio panorámico del Antiguo Testamento. Y en Josué, aunque la mayoría de los capítulos posteriores se refieren a las conquistas, a las victorias del pueblo de Israel, hay capítulos, obviamente todos son importantes, pero quiero decir que hay capítulos que nos detendremos en este panorama para observarlos de una manera un poco más detenida. Y el capítulo 2 de Josué, que es el que vamos a estudiar hoy, el capítulo 2 de Josué es un inicio más que apropiado a favor del nombre de este libro. Este libro en el libro griego también, en el libro hebreo, perdón, lleva el mismo nombre, Josué, ¿verdad? Porque se considera que él fue el que lo redacta, el mismo líder de Israel. Ahora, lleva el nombre de este líder que Dios escogió para llevar a cabo la conquista. Y a pesar de que el libro está hablando acerca de una historia narrativa de guerras, muertes, victorias, ¿verdad? Por otro lado también, el nombre que lleva Josué viene del hebreo Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Es el mismo significado del nombre griego que le pusieron al Hijo de Dios. Jesús es el griego, Joshua es el hebreo, y significa Jehová es salvación. ¿Y por qué digo que el capítulo 2 es una buena introducción y apropiado al nombre que lleva este libro? Porque el capítulo 2 nos habla de cómo Jehová es salvación. No solamente en cuanto a las guerras, sino a la salvación de las almas. Y lo podemos ver en este capítulo 2. Esta salvación de Jehová, que no es basada en los méritos personales de nadie, ni tampoco limitado a alguna raza, algún nivel económico, y tampoco y mucho menos a una condición moral en particular. En Génesis vimos la salvación de, por ejemplo, Abraham, que fue justificado por la fe, y vemos a un hombre piadoso, podríamos decirlo de alguna manera. Pero no nos confundamos, él era un pagano. Él venía de Ur de los Caldeos, con múltiples dioses. Y ahora vamos a hablar aquí de un personaje también que Dios salva como un acto soberano de gracia y obra espiritual en el corazón de aquellos a quienes Él acepta y perdona. El perdón que Dios da y la justificación del pecado que Él otorga ahora, hermanos, y antes de Cristo, no ha cambiado. No hay una diferencia. En algunas ideas es que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras, por guardar y la ley. No, ha sido por el mismo acto soberano de gracia salvadora de Dios. El perdón que Él ha otorgado ahora y antes de Cristo siempre han sido por el mismo medio, la gracia salvadora. Hoy veremos la historia en la que aparece una mujer llamada Rahab, que tenía por oficio la prostitución, y veremos este tema o este personaje para exaltar la gracia de Dios. Nuestro tema hoy, en esta noche, es salvos por gracia. Y esto aplica, como yo mencionaba, al ahora y el antes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Salvos por gracia. Le invito a que vaya conmigo a Josué capítulo 2 y vamos a leer versículo 1 al 7. Josué 2, 1 al 7. Muy bien. Ya el Señor le ha dicho: esfuérzate, sé valiente en obedecerme y seguir lo que yo he mandado. Con diligencia hazlo. Y entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim, que era donde estaban acampados, a 2 espías, diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó.
Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y ahí se hospedaron. Ahora, dicen algunos que el hecho de que él los haya escogido secretamente marca una diferencia de hace 40 años. ¿Se acuerdan que hace 40 años se escogió un príncipe de cada tribu? Fue una decisión popular, todos querían que eso sucediera, mandar a esos 12, pero cuando regresaron todos estaban expectantes de lo que iban a decir. ¿Y qué fue lo que es el problema? Que cuando trajeron malas noticias, esto hizo que todo el pueblo se desanimara y que Dios los castigara con 40 años de estar rodeando el desierto. Ahora, algunos mencionan que Josué los envía secretamente. Es decir, les dio indicaciones solo él y esas dos personas que quizá él podía ver que realmente creían en lo que Dios decía, y los envía para vigilar en primer lugar la tierra que rodeaba Jericó. Porque como un buen militar y como capitán del ejército, él quería saber cómo iba a ser el ataque hacia esta ciudad. Por supuesto, estaba haciendo su labor, ¿verdad?, de líder. Y dice que ellos fueron, no nos explica toda la travesía. Si usted lee más adelante, en capítulos 3 y 4, cuando ellos cruzan, nos explica que en el tiempo de la siega, que es el tiempo del verano, el tiempo en el que hay más lluvia, el río Jordán es muy caudaloso. En realidad ese río en la actualidad es un riachuelo, ¿verdad? No es algo tan grande, pero en ese tiempo y en el tiempo de la siembra, de la cosecha, perdón, de las lluvias, se desbordaba. Entonces fue una travesía cruzar el río. De hecho, para los de Jericó era una defensa natural. Ellos no se preocupaban demasiado por Israel, aunque sabían que estaban rodeando el río, porque era imposible que ellos pudieran cruzar un río tan caudaloso en esa época. Por otro lado, estaban rodeados por montañas, las cuales eran impedimento de que alguien los atacara por las espaldas. Entonces, solo había un camino para entrar a Jericó y quizá ellos estaban atendiendo ese lugar. Lo que no sabían es lo que Dios haría después y cómo lo haría. Pero ellos cruzan de alguna manera el río Jordán así lleno de agua, llegan, entran y solo nos dice el texto que entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y allí se hospedaron. Es muy probable que Rahab no era solamente una prostituta de oficio individual, sino que era la que guiaba o cuidaba o tenía una casa de prostitución. Y una casa en la cual también había un hostal donde había hospedaje, usted podía quedar ahí, y seguramente era un lugar muy popular a todos los visitantes cananitas. Los cananitas se describen como gente que Dios estaba harto de sus pecados y era seguramente el lugar más buscado en esa ciudad por los hombres que visitaban el lugar. Entonces, quizá estos hombres entran ahí con la intención de pasar desapercibidos, ¿verdad? De llegar como todos los demás y ocultarse ahí y hospedarse ahí, no con intenciones inmorales, pero sí para poder pasar desapercibidos. Sin embargo, vea lo que dice el verso 2. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Los identificaron. Seguramente iban tratando de estar que no los vieran, ¿verdad? Y quizá disfrazados, pero los identifican. Verso 3. Entonces, el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Había un terror y entonces cuando escuchan esto, cierran las puertas, mandan a estos soldados a buscarlos y tratar de asesinarlos. Ahora, me voy a detener ahí. ¿Qué se te queda de Rahab? Cuando hacemos una lectura más o menos rápida,
hay cosas que inmediatamente se quedan. Muy bien. ¿Qué edad tenía Rahab, por ejemplo? No, ¿verdad? Pero ¿qué sí se te quedó bien claro? Porque lo dice ahí, acerca de Rahab. A ver, hermana Cristi, ¿Rahab qué? ¿Qué se te viene a la mente cuando oyes a Rahab entonces? Ok. ¿Cómo la identificarías? La mujer que ayudó a los espías. ¿Sí? Ok. Hermano Jorge, una ramera. Yo creo que es verdad, ¿no? O sea, podríamos ser y, ay, no vamos a ponerle caso a eso. Pero en realidad es lo que hace el texto. El texto te dice, en primer lugar, era una ramera. El rey la conocía, era tan popular, obviamente, que le habla de tú porque ella tenía un negocio muy ahí importante en la ciudad. Y le habla el rey y le dice, oye, Rahab, deja salir a estos hombres. Pero la identifica como una ramera. Ahora, en primer lugar, hablamos de salvos por gracia. Y quiero tocar 3 puntos. El primero, quiero que veas nuestras marcas. Existen huellas que simplemente serán imborrables. Hay cicatrices, físicamente hablando, por ejemplo, que si bien han sanado y no duelen ya, sí se convierten en recuerdos permanentes de realidades ocurridas en el pasado. Cuando tú ves una herida en tus extremidades, en tu mano, en algún lugar, inmediatamente recuerdas qué sucedió aquella vez. Y esa es una de las labores, por decirlo así, de las heridas. Nos recuerdan acontecimientos de nuestro pasado. Y cuando digo y hablamos de nuestras marcas, debemos hablar de la marca de nuestro pecado. ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Cómo quisiera yo ser recordado? ¿El avaro? ¿El mentiroso? ¿El adúltero? Para no hablar a los puros varones en un sentido, ¿la ladrona? Seguramente que eso no queremos que suceda o no quisiéramos que suceda. Sin embargo, hay algo interesante con esto. Por toda la Escritura, cuando se habla de Rahab, se le llama la ramera. Aún en el Nuevo Testamento, la ramera. Nota por favor, ya leímos el verso 1. Nota Josué 6:17. Un poquito adelante. Cuando se está planeando y se está entrando a conquistar en realidad Jericó. Mira lo que dice 6:17. Las instrucciones de Josué. La ciudad, por instrucción de Dios, la ciudad será dedicada al anatema. Es decir, es una ofrenda para que Dios castigue sobre esa ofrenda. Dios la va a destruir. Eso es anatema. Y dice, la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en casa vivirán porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Dios le dio esa indicación a Josué. Ahora, 6:25, un poquito más adelante. Pero Josué, ya se llevó a cabo el ataque. Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Josué, al escribir años después, quizá ya en su ancianidad, él al escribir dice, Rahab sigue entre nosotros. Pero ¿cómo la llama? La ramera. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 11. El capítulo de los héroes de la fe ha sido titulado este capítulo, porque habla de aquellos que por la fe en el Señor llevaron a cabo proezas, o lo que el Señor llevó a cabo en estas personas. Y nota lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Ve conmigo a Santiago 2:25 y les pido que ustedes lo lean como está en sus Biblias. Santiago, capítulo 2, versículo 25, por favor, hermanos. ¿Listos? Adelante.
es verdad, hermanos, no todos absolutamente los textos que hablan de ella usan este calificativo, pero sí la mayoría de ellos, y los del Nuevo Testamento, Hebreos y Santiago, cuando se menciona, la llaman de esta manera. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto cuando hablamos de nuestras marcas? Esto nos debe recordar lo trascendental que es el pecado. El pecado es trascendental. El pecado es sumamente pecaminoso. Cuando David reconoce su pecado con Betsabé de adulterio y de asesinato de su esposo de ella, cuando David ora al Señor, en el Salmo 51, 3 y 4, leo lo que dice ahí, David reconoce que el pecado a veces es menospreciado en nosotros. Pero cuando siente y se da cuenta de la profundidad de lo que ha hecho, él dice lo siguiente en estos versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no olvido lo que hice. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Tú tienes razón, yo no. Yo merezco las consecuencias de mi pecado y el castigo por mi pecado, y tú lo estás haciendo con justicia, estás bien, yo estoy mal. Dice, mi pecado me recuerda constantemente, o recuerdo mi pecado de manera constante. Hermanos, nunca debemos menospreciar el poder del pecado. Ahora, algo más aquí, nuestras marcas. Debemos mirar las marcas de nuestro pasado. Es necesario. Cuando Pablo está hablando y está instruyendo a Timoteo años después de su ministerio tan fructífero, Pablo dice en 1 Timoteo 1, 12 al 15, a este joven pastor le dice algo que no nos gustaría recordar y no nos gusta hablar de ello. Pero nota cómo habla el apóstol Pablo, 1:12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, bien, por su gracia, y gloria al Señor por lo que Él hace. Pero nota lo que dice, me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Leemos un libro en casa que se llama Los hijos de pastor, que sugerimos que lo vamos a traer y les invito a que lo lean. Y comenta un hijo de pastor, muy famoso este pastor, y comenta él lo siguiente, nadie está preparado para ser pastor. Es verdad que la Escritura dice que hay lineamientos que hay que observar en la vida de una persona para poderla considerar para el ministerio en la iglesia, y la iglesia debe observar, y los líderes deben observar. Pero hay una realidad. Si Él llama a un ministerio, dice Pablo, me tuvo por fiel, no porque me vio fiel, porque no lo soy, pero Él me tuvo por fiel. Y luego, ¿por qué dijo esto de me tuvo por fiel y me puso en el ministerio? Noten lo que sigue diciendo el versículo 13. Aún habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Casi está avanzando al final de su vida ministerial y él sigue recordando algo. Yo no soy digno. Yo soy el peor de los pecadores. Hermanos, debemos mirar las marcas de nuestro pasado. Pedro advierte en 2 de Pedro capítulo 1 que olvidar o negar nuestra procedencia. Advierte que el creyente que no está creciendo constantemente en su vida espiritual y siendo transformado por la palabra y la obra del Señor es porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Como cuando yo veo una herida y digo, recuerdo lo que sucedió, yo debo ver las marcas de mi pecado y recordar de dónde vengo. ¿Sabes por qué?
porque eso motiva en mí un agradecimiento y una exaltación de la gracia del Señor en mi vida para servirle con fidelidad. No olvides de dónde vienes. Esto parece como contrario, ¿no?, a la psicología cristiana, a decir somos triunfadores en Cristo, vamos a mirar hacia adelante olvidando el pecado y el pasado. No, porque si olvidamos de dónde venimos, podemos dejar de ser agradecidos como realmente lo somos y dejar de crecer. La marca de nuestro pecado. Ahora, ¿por qué recordarlo en estas nuestras marcas? Porque el pecado entonces se convertirá en un recuerdo de la gracia salvadora. Los textos que leímos de Rahab no intentan avergonzarle, sino más bien exaltar la maravillosa gracia salvadora que alcanzó a una mujer que venía de las esferas sociales más bajas. Y no solo eso, el Señor la pone en el linaje directo del Señor Jesucristo. Rahab se casa con Salmón, Salmón tiene a Boz, Boz se casa con Ruth, otra mujer que no era judía, por cierto. De Ruth viene Obed, y de Obed Isaí, de Isaí es el papá de David, y de David viene la descendencia al Señor Jesucristo. Recordar nuestras marcas hace que exaltemos la gracia salvadora de Dios. Era una ramera, pero el Señor la perdonó, la salvó y exaltó. ¿Por qué? Por la fe en Cristo, por la fe en Dios. Rahab, a pesar de su pecado, fue justificada por su fe en Dios, leíamos en Hebreos. Y no fue destruida con el resto de los desobedientes. Ella creyó en Dios. Ahora, aquí hay un punto. ¿Notaste que Rahab hizo algo cuando le mandó decir al rey, oye, sácalos? ¿Qué fue lo que hizo Rahab? Mintió. Le dijo, sí vinieron, pero ya se fueron, ya no sé de dónde venían, se fueron y persíganlos y todo, pero ella los había ocultado. Algunas personas hablan aquí, este es un debate que no vamos a solucionarlo ahorita, ¿verdad? Pero hablan de que hay pecados mayores y menores en un sentido. El pecado mayor, por ejemplo, algunos dicen, es la rebeldía de toda la nación contra Dios, y la mentira de Rahab no es un pecado como ese. Algunos otros mencionan que el pecado es justificable. Ahora, debo decir lo que yo pienso. Dios es un Dios de verdad y un Dios justo, y Él no tolera la mentira. Pero en este texto es un texto narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice lo que pasó, descriptivo, pero no prescriptivo. No me dice qué yo debo hacer. No me está diciendo tú miente como Rahab, como algunos lo toman y bueno, para la gloria del Señor voy a decir estas cosas para que las cosas no dañen o no se salgan de control. El Señor dice, habla verdad cada uno con su prójimo, lo dice en el Nuevo Testamento. No es que el texto está avalando la mentira de Rahab, sino nos hace entender algo que yo creo que no deberíamos quebrarnos la cabeza. Somos pecadores. Y siempre hacemos las cosas de una manera que nuestro pecado afecta a lo que hacemos. Ella necesitaba conocer al Señor de una manera más profunda, comprender su ley y ajustarse a su ley. Y esa transformación vendría en la vida de Rahab. No quiere decir que por mencionar que mintió a favor del plan, entonces está bien mentir. Simplemente nos hace recordar que Dios ama, perdona a pecadores solamente por gracia. No perfectos. La Biblia por eso es Biblia y por eso es la palabra de Dios. Nos habla del pecado y la debilidad de Moisés. Nos habla del pecado y la debilidad de Abraham. Nos habla del pecado y la debilidad de Adán. Nos habla del pecado y la debilidad de Pedro. Nos habla del pecado y la debilidad de Job. ¿Por qué? Porque solo Dios es justo y santo. Es palabra de Dios. No es que debemos hacer los mismos errores. Ahora, hablando de que el pecado es un recuerdo de la gracia salvadora, hermanos, creo que en la eternidad nunca olvidaremos lo que fuimos. Nunca olvidaremos lo que hicimos incluso. ¿Por qué? Porque eso mismo será motivo de nuestra eterna alabanza. Ve lo que dice Apocalipsis 5, 9 al 10, por favor. Ustedes, hermanos, por favor, lean Apocalipsis 5, 9 al 10. ¿Ok? ¿Listos? Adelante, hermanos. ¿Qué dice?
No dice, y no vamos a cantar ese cántico nuevo diciendo, éramos reyes y tú nos llevaste para servirte. No, dice, tú nos compraste y nos hiciste, porque no éramos eso. Éramos todo lo contrario. Y la gloria se la lleva a Él porque tú lo hiciste. Nunca olvidaremos, hermanos, y no debemos olvidar las marcas de nuestro pasado. Porque somos salvos por gracia, no por haber tenido vidas perfectas. Somos salvos por gracia y hemos visto nuestras marcas del pasado. Ahora veamos algo, somos salvos por gracia, pero veamos nuestra identificación. Ya vimos nuestras marcas, ahora veamos nuestra identificación. ¿Qué nos identifica? Por la gracia de Dios no es nuestro pecado nos marcó, pero lo que nos identifica ahora es la fe. Nota la fe de Rahab. Josué capítulo 2, versículo 8, por favor. Voy a leer allí una porción del 8 al 11. Cuando ella habla con estos hombres, 2:8, les había hospedado más bien ellos habían ido para hospedarse y dormir ahí, quizá, ¿verdad?, el siguiente día salir, pero surgió lo del rey, se dio cuenta. Y es probable que en esta narración ella habló antes de que los del rey vinieran. No sabemos todo eso, pero mira el 8. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, nota la fe de Rahab. En primer lugar, sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Cómo lo supo? Después explica un poco. Pero ella estaba convencida de algo. El Señor se las ha dado. ¿Sabes? Hablando con una persona que se declara atea, uno de los argumentos, y son contrarios al pueblo de Israel, antisemitismo, ¿verdad?, se le llama. Ellos dicen que los judíos son unos ladrones de tierras, que ellos se están apoderando de una tierra que no les pertenece. Porque dicen que estos textos donde Dios se las dio es inventada por ellos. Ellos están negando lo que Dios dijo. Pero Rahab, que vivía en una de esas ciudades, dice, yo sé que Dios se los ha dado. ¿Sabes? Nuestra identificación y la fe de Rahab declara 4 cosas en su teología o su entendimiento de Dios. El primero, la soberanía de Dios. No importa si yo tengo años en esta tierra, Dios es el dueño de todo y Él decide. Y Él decidió dárselas a ustedes. Lo entiendo. Dios les ha dado esta tierra. ¿Sabes? En eso nos identificamos y en cada uno de estos puntos. Por la obra del Espíritu en nuestros corazones, al entender el Evangelio, comprendo que Él es el que manda. Y descanso porque Él es el que manda. Por eso quiero hacerlo, por eso quiero bautizarme, por eso quiero seguirle. Él es el que manda. Rahab, la fe de Rahab, creía la soberanía de Dios. No solo eso, sigo leyendo. Sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. A ver, hermanos, ¿cuánto tiempo de diferencia había entre un evento y el otro? ¿Cuándo secó el Señor el Mar Rojo y salieron de Egipto? Aproximadamente 40 años. ¿Cuándo sucedió lo de Sehón y Og, los reyes del otro lado del Jordán? Acababa de suceder. Y Rahab recuerda esto, hermanos, en su fe. Ella entiende y cree en la soberanía de Dios y entiende y cree en el poder de Dios. No dice, pues dicen que por ahí el agua se secó. No, dice, Dios la secó y yo sé que Dios la secó. Dios tiene el poder de hacerlo. Dios tiene el poder para resucitar a Jesucristo. Dios tiene el poder para perdonar mis pecados. Dios tiene el poder para darme la salvación. Yo creo en el poder de Dios. Y Rahab creía en el Dios poderoso de los israelitas. Verso 11. ¿Qué más creía Rahab? Creía en su soberanía, en su poder. Y luego el verso 11. Cuando oímos esto,
lo que hicieron con estos reyes y el cruce del Mar Rojo, nos acobardamos, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, Jehová, Yahweh, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hay una creencia normalmente en el paganismo, y esto es que hay distintos dioses para cada aspecto. Aún en el tiempo de los Efesios, cuando Pablo les está escribiendo, y yo mencionaba en la introducción, ellos creían que hay dioses para los dioses de la selva, los dioses del agua, los dioses de la tierra, los dioses de la ciudad, los dioses en todos lados que gobiernan las áreas. Pero Rahab creía en la unicidad de Dios. Solo hay un Dios y es su Dios. Y es el único Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. No hay otro. Mira la fe de esta mujer. Mira lo que entendió. Mira lo que Dios hizo en su corazón. Creía en la soberanía, el poder, la unicidad de Dios. Y 12 y 13, versos 12 y 13. Ahora pues les dice algo a ellos. Júrenme por el Señor, por Jehová, por Yahweh, ya que los he tratado con bondad. Siempre que se juraba por alguien superior. Juraban por sus dioses, los que consideraban superiores. Ahora ella jura y pide juramento por el Señor. ¿Qué es lo que significa esto? Ella creía en la autoridad de Dios. No hay nadie más arriba y nadie que sea mayor y más grande, quien gobierna y quien tiene autoridad. Júrenme por Dios, por el único, que ustedes me van a librar de la muerte. Dice el verso 12. Ahora pues júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad la casa de mi padre. Déjenme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ella creyó en la autoridad de Dios. Hermanos, somos salvos por gracia, por medio de, al igual que Rahab, de una fe genuina en que Dios es esto que hemos mencionado. Ahora, hermanos, quizá no hay un entendimiento absoluto de todas estas doctrinas en nosotros, pero cuando entendimos el Evangelio, esto anuncia el Evangelio y esto creemos de Dios en ese momento de Cristo. Somos salvos por gracia porque tenemos esa fe. Ahora, ¿cómo es posible que una mujer que habitaba en ese lugar, que veía solo el testimonio de los cananitas y que ella misma practicaba una vida inmoral, pudiera llegar a una fe así? Por lo que oyó, por lo que se mencionaba. ¿Qué acaso todo Jericó no lo oyó lo mismo? Esa fe, hermanos, es proporcionada por la obra de Dios en nosotros. Lean ustedes Efesios 2, 8 y 9, por favor. Esto nos identifica, es nuestra identificación, la misma fe, una fe obrada por Dios en mí. Mira Efesios 2, 8 y 9, así como lo tienes en tu Biblia, por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Ok, otra vez para que arranquen juntitos. ¿Dice? Y esto, la salvación, pero también incluye la fe. Porque por gracia sois salvos, un favor inmerecido, por medio de la fe. Todo el que el Señor salva tiene y posee esa fe, y esto no es de ustedes. Es un don otorgado por Dios. No es una obra para que nadie diga, yo lo hice. Es algo que el Señor te otorgó. Hermanos, esa clase de fe es una obra de Dios mismo en nosotros. ¿Sabes? Al Señor nadie se le va a perder. Y aún a Rahab allá en Jericó, bajo todas las circunstancias, le alcanzó la obra del Espíritu Santo y la fe en el Señor, y el Señor la perdonó y la justificó. ¿Qué marca la diferencia entre unos y otros para que unos crean y otros no? Ninguna. Romanos 3:9 dice, ya hemos declarado a todos que todos estamos bajo pecado. No hay diferencia. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si ese es un absoluto y no lo hay, ¿cómo es que ella creyó y yo creí? La gracia
el favor inmerecido de parte de Dios. Por esa gracia poseemos la misma fe y obediencia. Y termino con esto. Somos salvos por gracia y hemos visto nuestras marcas que el pecado ha dejado para la gloria del Señor en su momento. Nuestra identificación, lo que nos identifica es la misma fe obrada por el Señor en nosotros. Y terminamos con esto, nuestra esperanza. Allí en Josué 2:14, noten lo que ella pide. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Noten la fe de estos dos hombres. Creían que el Señor lo haría. Ahora, nota por favor el versículo 17. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo a la casa de tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. ¿Por qué iban a caber todos? Porque era un hotel. Literalmente había espacio. Y esa casa de Rahab estaba sobre el mismo muro. Le dice, traes a todos aquí. Y luego dice el 19, cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió, conforme a lo que ustedes han dicho, así sea, y los envió, y ellos fueron, y ella ató el cordón de escarlata en la ventana. Hermanos, ¿a qué apeló Rahab? Aunque hizo un pacto con ellos, en realidad, a lo que Rahab apeló y confió fue en la veracidad y fidelidad de Dios en los miembros de su pueblo. Quiero decir algo, era Dios el que estaba orquestando todo esto. Mira, cuando entran, lo veremos después, cuando entran a Jericó, lo que se cayó para poder entrar fueron los muros. ¿Dónde estaba la casa de Rahab? En el muro. ¿Lo sabían los espías? Claro que no. Dios era el que estaba haciendo ese pacto con Rahab, utilizando a estos hombres para decir lo correcto y hacer lo correcto. Pero el pacto y la esperanza de Rahab era puesta en el Dios de Israel. Ahora, quiero hacer una pequeña aplicación aquí. ¿Y qué si estos espías hubieran sido como los 12 espías que, bueno, los 10 espías que se negaron 40 años atrás? Que no creyeran y confiaran en el Señor. Lo que quiero decir es esto. Las personas quieren ver en nosotros el Dios que tenemos. Les dice a ellos, yo confío en lo que me estás diciendo, pero ¿te imaginas si fueran unos marrulleros, ¿cómo se dice? Bueno, tramposos, mentirosos, pero se dicen ser cristianos. Hermanos, de eso está lleno y cansado el mundo. Ellos quieren ver el Dios que profesamos en nuestro hablar, en nuestros compromisos, en nuestras verdades, en nuestras acciones. Rahab estaba poniendo la esperanza no en las personas, en el Dios de ellos, pero ellos representaban a Dios. Y la gente no pone la esperanza en nosotros, sino que confía en que es el Dios que tenemos, lo que estamos haciendo y diciendo. Nuestra esperanza, somos salvos por gracia, es en el Dios de Israel. Hebreos dice que por la fe Rahab hizo eso. ¿La fe en qué? En Dios. No solo por una declaración teológica de 4 puntos que hablaban de la soberanía, poder, la unicidad del Señor. No solamente por eso, sino porque ella realmente confiaba en ese Dios de Israel. Y por eso fue una fe activa que puso su esperanza en Dios. ¿Cómo se manifestó que realmente confió? Colocó ese listón de grana. Y alguien dijo algo que es muy interesante. ¿Se acuerdan en la Pascua? ¿Qué les mandó el Señor que hicieran? Cuando pase el ángel destructor, si tú pones la sangre en el dintel y en los postes, el ángel destructor pasará y no morirá nadie en esa casa. Y los que lo creyeron lo hicieron.
Rahab tomó esa indicación de pon un cordón de grana como su sangre en su casa, el decir yo creo, y la colocó y fue la marca para que Dios no destruyera ese hogar. Salvos por gracia y tenemos esta misma esperanza. El pacto con los espías en realidad era un pacto de Rahab con Dios. ¿Por quién orquestó el pacto? Y termino con esto. Hechos 10:34, por favor. Nuestra esperanza es el Dios que es fiel a sus promesas. Ese era el Dios en el que Rahab estaba confiando. Hechos 10:34. Y dice, hablando Pedro a romanos que querían escuchar el Evangelio, y les dice en el versículo 34 algo que Pedro apenas entendió aquí, pero que ha sido una verdad eterna. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. ¿Sabes qué es lo justo? No se refiere a mis propias obras, se refiere a reconocer que soy un pecador y que Él es el que es perfecto. Y dice, no importa de qué lugar, no importa de qué condición, ni bajo qué pecado esté, esos son aquellos con los que Dios hace un pacto o ha hecho un pacto y quienes ponen su esperanza en ese Dios. Hermanos, tenemos un pequeño problema. Olvidamos que somos salvos por gracia. Y cuando vemos a alguien con cierta vida, con cierto lenguaje, con cierta forma de pecados escandalosos o que a nosotros se nos hacen más aborrecibles, sentimos que ellos no van a alcanzar la gracia de Dios. Y es que esa es la gracia, un don inmerecido, un perdón, porque Él es el que obra en nosotros. Y de todo tribu, lengua, pueblo, nación, Él nos saca y nos salva. Viendo a Rahab, hermanos, nuestras marcas, no debemos olvidar de dónde venimos. Debemos recordarlo para vivir agradecidos y sirviendo al Dios que nos ha salvado. Nos identifica la fe y la esperanza en el mismo Dios. Gracias a Dios por su gracia maravillosa que nos ha salvado. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo, por meditar, por pensar y por entender, mi Dios, nuevamente tu maravillosa gracia, esa maravillosa gracia que Pablo exalta en Efesios 1, por la gloriosa, maravillosa gracia que tú has tenido para darnos el perdón y la salvación, Señor. Gracias. Mi Dios, que no olvidemos, de dónde nos has sacado. Que, Señor, nuestra esperanza está en el Dios fiel que tú eres. Y recordar siempre para tu gloria que es un don inmerecido. No me lo gané, no lo merecía, no soy digno de recibirlo. Si tú lo llevas a cabo es solamente porque tú eres bondadoso y misericordioso. Ayúdanos a predicar con humildad, con amor y compasión, porque Señor, tú salvas pecadores sin importar su condición. Úsanos para ver a otros que ocurre este milagro de salvación en sus vidas. La honra y toda gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén.